entre la música y la salud con el doctor Rodolfo Pereira. Bien, amigos, como les anunciamos en un principio cuando estábamos dando la bienvenida al programa, tenemos como invitado gran amigo. Nos graduamos juntos en el año, ¿lo podemos decir? En el año ¿cómo que no? Sí, en el año 82 nos graduamos juntos. Es el doctor Miro Quintero, quien además hizo cirugía general en el Hospital Universitario de Maracaibo en el año 88. Y ha hecho laparoscopia en todo el mundo, cursos de actualización, de formación, y tiene más de 150 trabajos de laparoscopia publicados tanto en Venezuela y en congresos internacionales. Este lujo que tenemos hoy, además especialista del Centro Médico Guerra Méndez, es el doctor Miro Quintero, y vamos a hablar precisamente de lo que es la laparoscopia. Miro, gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Sé que dejaste un medio compromiso familiar, deportivo, competencia, es compartir algo familiar para estar acá. Te lo agradecemos enormemente en nombre de nuestros oyentes. Háblanos qué es la laparoscopia y qué diferencia hay entre lo que llamaban la cirugía abierta. Sí, gracias Rodolfo por esta invitación, gracias a Romántica 94.3 por este privilegio de estar aquí y compartir esta información. Yo siempre he estado preocupado cuando oigo programas donde abordan a algunos médicos el lenguaje que es inadecuado para la mayoría de los oyentes. Entonces, por eso yo te propuse hablar de la laparoscopia, pero tratar de hacerlo en lenguaje sencillo para que la gente entienda. La laparoscopia es una técnica quirúrgica exactamente igual a la técnica tradicional. O sea, se hace... ¿Qué llamas tu técnica tradicional? Tradicional se opera una vesícula, se hace exactamente igual por cirugía abierta que por cirugía laparoscopia. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que define la laparoscopia? Es la vía de acceso, es decir, es una vía pequeña, orificios pequeños, ¿ves? Y a través de esos orificios pequeños se hace exactamente la misma cirugía que se haría abierta. Claro, que tiene ventajas y desventajas como toda técnica. La laparoscopia, la gran ventaja es menor injuria, menor daño hacia la menor pared, invasión. Menor invasión, por eso lo llaman cirugía mínimamente invasiva, porque sigue siendo invasiva porque unos huequitos pequeños y cada vez son más pequeños o a veces que le llaman cirugía de un solo puerto. Eso no vamos a entrar en pequeños detalles para que la gente no se enrede, pero básicamente es operar con orificios en vez de operar con heridas en el abdomen. Entonces la laparoscopia básicamente es lo que le refiere al abdomen y a la pelvis, ¿ves? Ahora, ¿cómo es la historia de la laparoscopia? ¿Cómo pueden cambiar tan radicalmente una técnica o un acceso? Confluyeron para la historia, vamos a decir, yo no quiero referirme a la historia antigua, que hay muchas referencias relacionadas con estudios egipcios que utilizaban algunos instrumentos huecos como pajillas para ver dentro de la vejiga o ver el recto u otras áreas. No quiero referirme a esa historia muy pasada, sino a la historia reciente. La historia reciente apenas tiene alrededor de 30, 35 años, donde se unieron una serie de tecnologías, como por ejemplo los lentes, ¿verdad? Antes se hacía laparoscopia a través de los urólogos y los ginecólogos, se introducía el lente y con visión directa se veían algunas alteraciones. Eso se llama laparoscopia exploradora. Eso tiene muchos años y lo comenzaron los ginecólogos y lo comenzaron los urólogos. Pero posteriormente ese lente se le adaptó una cámara digital y se podía ver por unos monitores 20 a 30 veces mayor de lo que usted podía verlo en directo a través del lente. Entonces, esa tecnología que acopló el lente de laparoscopia, que ya tenía 30, 40 años, a la cámara digital, revolucionó la cirugía. ¿Y que te da una imagen como tridimensional? Te da una imagen tridimensional y algunos equipos más avanzados posiblemente
hay la cuarta dimensión, que es la profundidad, que podríamos hablar más tarde, que es la cirugía robótica. Pero no lleguemos a ese punto ahorita, sino vamos a quedarnos un poquito de la evolución. Entonces, conjuntamente con esa cámara digital que pudimos ver mejor que en cirugía abierta, los tejidos es mejor, se ven hasta 20 veces mayor y mejor por la laparoscopia que por cirugía abierta. Entonces, se aunó otras cosas, lo que llaman el instrumental. El instrumental son las pinzas, las mismas que se utilizaban para cirugía abierta, se adaptaron en longitud a la cirugía laparoscópica, que es la cirugía de los huequitos. ¿Ves? Es decir, o sea, que la habilidad tuya como cirujano en un principio de la cirugía abierta te sirvió como base definitivamente para formarte en estas pinzas especiales. Sí, yo me gradué en el 88 en el Hospital Universitario de Maracaibo y empecé a hacer laparoscopia en el 92. O sea, mi experiencia es de las dos vías. Y todo cirujano tiene forzosamente que prepararse en las dos, en la cirugía tradicional y en la cirugía laparoscópica. Tiene que tener una formación integral, porque una no limita a la otra, sino que se complementan. En algún momento dado tú tendrás que recurrir a cirugía abierta para algunos procedimientos complejos o para solventar algunas complicaciones. ¿Y esto que se limita a unas pinzas no limita la capacidad de acción? Al principio sí. Por eso fue que cuando se comenzó la laparoscopia, básicamente eran la vesícula, el apéndice y quistes de ovario. Yo te voy a decir al principio que era abdomen y pelvis. ¿Para qué sirve la laparoscopia? La laparoscopia sirve... ¿En todo o es solamente en esas áreas? En todo es exagerar, pero casi todo hoy en día se opera por laparoscopia. Por ejemplo, en hígado y vías biliares se opera casi todo. Ahora, tiene que tener el hospital el armamentarium, tiene que haber el especialista para operar. Hace 2 semanas hicimos una hepatectomía izquierda por laparoscopia. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, para sacar ese trozo? Vamos a decirle a nuestros oyentes qué es lo que dijiste ahorita, hepatectomía. Sí, un segmento del hígado se reseca, se separa de la parte grande y se introduce dentro de una bolsa y después esa bolsa se puede sacar fácilmente. Se puede sacar. Igualito que los bariátricos sacan la mitad del estómago a través de uno de los orificios, solo que el orificio se pone un poquito más grande, pues. O sea que del área, vamos a decir, abdominal y pélvica ha pasado a todo tipo de cirugía, por decirlo. A todo tipo de cirugía. Hoy en día, por ejemplo... Hasta el corazón. En el corazón no es mi especialidad, no pudiera opinar, pero definitivamente en el corazón hay cirugías mínimamente invasivas, como por ejemplo el doctor Máximo Guido desde hace muchísimos años hace incisiones muy pequeñas en el tórax y a través de esas incisiones pequeñas él puede resolver bypass coronario, que anteriormente las heridas eran en la mitad del tórax, claro. Tenían que abrir el tórax y por consiguiente eran mucho más dolorosas. Él, utilizando la misma idea y tecnología de la cirugía mínimamente invasiva, redujo a una herida pequeña en el tórax y a través de esa herida pequeña el paciente casi no tiene dolor en el postoperatorio y hace exactamente el mismo tipo de operación. Ahora miro, ¿qué hace un buen cirujano? La habilidad con las manos, en este caso entonces la instrumentación le debe ayudar muchísimo. Una instrumentación de primera de laparoscopia debe ser la mitad del proceso, sí. ¿No? La laparoscopia es un trabajo en equipo. Ese mundo donde el cirujano era la primadona, donde él era el único que sabía y todos los demás eran secundarios, pero lo llamaban hasta en Italia el primario, ¿no? Eso con la laparoscopia dejó de ser así porque la laparoscopia lleva a la formación de un equipo en donde el anestesiólogo es parte importante porque se necesita una armonía completa en la parte anestésica, con una buena sedación, en la parte para que no haya problemas de broncoaspiración, es decir, la armonía con el anestesiólogo. Los instrumentistas es fundamental sean formados para no solamente el cuidado y la instrumentación de pasarte las pinzas en forma correcta, sino también dentro del grupo son 2 ojos que ven y pueden evitar complicaciones. Nada que decir del primero al segundo ayudante, es decir, todos tenemos que saber todo. Entonces, la laparoscopia llevó la cirugía al trabajo en equipo.
No solamente la primadona es el único que tiene que saber, aquí tiene que saber todos. Pero tú has formado generaciones. Sí, definitivamente. Al principio, bueno, ya tenemos 40 años de graduado este año, Rodolfo, y en la laparoscopia tengo alrededor de 32, 33, empezamos en el año 1992. Y empezamos a dar cursos en la Guerra Méndez, ya en el Colegio de Médicos, se dieron los primeros cursos de laparoscopia. Creo que durante 10 años. Y también a través de esos cursos que se dieron, donde yo no quiero hablar de personas, sino que quiero hablar de hechos. Cirujanos de aquí, de la localidad, excelentes, que se formaron conmigo en esa época, y cirujanos de Caracas y algunos del interior del país también, de San Cristóbal. Formamos equipos que hacíamos cursos en diferentes partes de Venezuela. Era muy complejo porque había que llevar de todo. En el interior del país no había todavía no había los equipos de laparoscopia, había que llevarlos, los instrumentación, había que llevarlos, y entonces era bien complejo, ¿ves? Pero pudimos estar en Barquisimeto, en Mérida, en el Hospital Universitario de Maracaibo, en el hospital en Caracas también, en el Vargas. Es decir, hicimos muchos cursos, un grupo de cirujanos que nos formamos en eso y tratamos de llevar esa información a toda Venezuela. Esa formación fue más motivadora para que esas personas vieran que se podían hacer esos casos, pero menos formativa, porque la formación de la laparoscopia hoy en día se concibe como algo integral dentro de la cirugía general y debe estar bien reglamentado. @doctor.tróvilo. Bien, amigos, no se pierdan la segunda parte de esta interesante entrevista y suscríbase a nuestro canal Entre la Música y la Salud. Es muy importante la salud. El primer gran paso es aprender a escuchar tu cuerpo. Entérate qué debes hacer por tu bienestar integral. Escucha Entre la Música y la Salud.